Basquetbolista español Ricky Rubio vuelve a las duelas. Eloy Sebastián López gana en NASCAR Challenge. Ruptura entre Novak Djokovic y su entrenador personal. Jimmy Lozano ratificado al frente del conjunto tricolor. Chile estrena entrenador con 2 partidos de preparación. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy, bueno, pues con una cantidad notable de información que compartir con todos ustedes y para todos aquellos que ya estén vacacionando, que ya estén disfrutando de ese periodo de descanso, de esos días de asueto, bueno, pues ojalá nos estén sintonizando, que nos hagan la gentileza de acompañarnos y que al mismo tiempo, bueno, pues los temas que vamos a proponerles sean suficientemente de su interés. Pero antes de ir a ello, bueno, pues enviarle un saludo fraterno, afectuoso, por supuesto con muchísimo cariño a mi querido amigo Eduardo Nájera, no el de Meoqui, sino el de Coahuila, que ahora reside en la capital chihuahuense, está convaleciendo, le intervinieron de una de las rodillas y bueno, pues por fortuna parece ser que todo va transitando favorablemente para que Eduardo Nájera, el de Saltillo, radicado en Chihuahua, bueno, pues esté con la posibilidad, por supuesto, de regresar pronto a la actividad allá en el Aquiles Speedway Park. Mi querido Lalo, te enviamos un saludo, todos los que colaboran en esta producción y en este programa, te deseamos pronto restablecimiento, y a mi querido Javierón, que también nos comunicó y nos puso al tanto de la circunstancia, un saludo allá hasta Hermosillo, si es que sigues en Hermosillo o ya regresaste en estos días de descanso o para estos días del periodo vacacional también allá a la capital chihuahuense. Bueno, pues antes de ir a los temas que ya tenemos preparado para ustedes, permítanme hacer un comentario en torno a la actividad que se está desarrollando en nuestro país y a la actualidad de algunos de los temas. Hoy, por supuesto, continúa debatiéndose en todos los mentideros del deporte en nuestro país qué es lo que hay que hacer, qué es lo que va a suceder, qué es lo que puede ocurrir con el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, el conjunto tricolor, el Tri o la selección nacional, como coloquialmente todos le identificamos a este conjunto. Bueno, todas estas preguntas que en realidad se reducen a solamente una, pues tienen que ver como resultado del doloroso tropiezo ante su similar de los Estados Unidos en la final de la versión 2024 de la Nations League, la Liga de las Naciones. Este torneo que se han inventado, que ha resultado un pingüe negocio, pero que en lo deportivo, bueno, a los equipos por lo menos que se han conformado representando a la Federación Mexicana de Balompié, pues les ha resultado verdaderamente tortuoso. No hay que descubrir el hilo negro, no hay que inventar absolutamente nada, sino que en el caso del balompié de paga en México habría que corregir toda una serie de factores, habría que modificar todo un conjunto de elementos que han venido deteriorando la calidad de la representación de la Federación Mexicana de Fútbol, y esto es indudable. En México se sigue soñando con disputar algún día el 5º partido de la Copa del Mundo, y más ahora que en el 2026, imaginen ustedes, estamos en el 2024 y ya hay que programar lo que sucede para el 2026 y algunos dirían, no, para eso ya vamos tarde, hay que comenzar a perfilar lo que corresponde al 2030, en donde están concentrados los dirigentes del balompié de paga de nuestro país, es en el Mundial del 2026. Lo deportivo, lo competitivo, miren, ahorita con estos temas no nos estén enfadando, vamos a naturalizar a todos los que ustedes quieran, ya naturalizamos a Quiñones, vamos a naturalizar también por supuesto a Fidalgo, ya previamente lo hicimos con Funes Mori y el que ustedes nos propongan lo vamos a naturalizar y así vamos a participar en el Mundial del 2026. Estructuralmente todo el mundo conoce, cualquier aficionado que se precie sabe y conoce perfectamente, incluso debo decir, puedo señalar de manera detallada
los problemas endémicos del fútbol en México. Se desató también toda esa oleada de críticas luego del Mundial de Qatar. ¿Y qué hubo en materia de corrección de todos esos problemas? Nada, absolutamente nada. Llevaron nada más a la Bomba Rodríguez, que no ha terminado de estallar porque está ahí encapsulado, está completamente metido en un ostracismo que solamente él entiende. Llevó a Ibar Cisniega, que de fútbol no entiende nada, probablemente de deporte de algo rendimiento se pueda debatir con él, pero cuando llega Ibar Cisniega o cuando se incorporan Ibar Cisniega y la Bomba Rodríguez con los auténticos dueños del balón, les dicen, sí, miren, todo está perfecto, pero no nos hablen de tener a menos jugadores extranjeros, no nos vengan con la cantaleta de la necesidad del ascenso y el descenso, y por favor tampoco estén pensando que tenemos que ir a foguear al Tri, a Sudamérica o al viejo continente. Ya saben ustedes, nuestro mercado es más allá de Paso del Norte, y no importa si enfrentamos a Barbados, a Surinam, a Haití, a esas potencias futboleras, lo que nos importa es que sigan entrando decenas de millones de dólares a las arcas del organismo federativo y particularmente de las dos televisoras. Esa es la tremenda verdad, nadie la ignora. En México todo mundo la sabe. No hay que ir a realizar un postdoctorado o un philosophical doctor ni en Harvard, ni en Yale, ni en ninguna de esas universidades de alcurnia. No, todo mundo sabe perfectamente que hay que trabajar con el talento de los jóvenes. Sí, pero de los jóvenes mexicanos, no traer esos petardos sudamericanos. Imaginen, hoy están hablando en Pumas de universidad. Imaginen ustedes si no debería darles vergüenza a quienes dicen que son directivos de ese equipo que durante décadas promovió siempre al talento joven del balompié mexicano. Ahora están hablando de llevar como zaguero central a Diego Reyes. Sí, ese veteranísimo zaguero central que ya casi no tiene actividad con los Tigres de Universitario de Nuevo León. ¿Y cuál es la razón para llevarlo? Porque los jugadores extranjeros que han contratado en los torneos recientes, pues no han servido para nada. Dieron 4, 5, 6 nombres que les garantizo, les aseguro que si van con cualquier fanático del equipo del Pedregal, nadie sabe ni sus nombres y por supuesto quedarán borrados de la historia del conjunto universitario por su tremenda mediocridad, por su grandísima irrelevancia. Así de mal está el fútbol mexicano. Nadie ignora lo que hay que hacer, pero a los dirigentes que hoy por hoy tienen la sartén por el mango, que son los mismos de hace 10 años, ya me quiere interrumpir el productor, no le voy a hacer caso, que son los mismos de hace 20, que son los mismos de hace 30, no les interesa modificar el cauce de las cosas. Para ellos el negocio sigue siendo pingüe, los torneos cortos, las liguillas, los estadios semillenos, por supuesto que eso les encanta. 7 casas de apuestas patrocinando cada transmisión televisiva. ¿A alguien le preocupa o le interesa modificar la orientación que tiene el fútbol mexicano? Pues sí, a todos los fanáticos, a todos los que realmente siguen este deporte, pero a los que mandan en él, a los que realmente toman decisiones, por favor, no nos vengan con esa cantaleta. Y el Jimmy Lozano no está equivocado, vive absolutamente en el error. Les doy un solo dato. Dice el Jimmy Lozano, ya saben ustedes que ha estudiado muchísimo, que se ha preparado tremendamente y les ruega a los directivos que por favor manden más jugadores a Europa. Esa es la mágica solución del Jimmy Lozano. Y no digo que ese argumento carezca de algo de razón, pero les doy un solo dato antes de ir a la pausa. En la participación en la que México consiguió el vicecampeonato de la Copa América, cuando perdió ante el representativo de Argentina en esa final 2-1, ¿cuántos jugadores mexicanos militaban en el extranjero? ¿Cuántos jugadores mexicanos alineaban en Europa? Solamente uno, Hugo Sánchez, y ni siquiera era titular
en ese equipo. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Agobiado por la rutina, gimnasio, avión, duela, hotel y aeropuerto, el jugador catalán Ricky Rubio decidió dar un paso de costado y colocarle un firme freno a su carrera profesional en la NBA. Ubicado, según sus propias palabras, en un oscuro y casi inaccesible sitio, el seleccionado español renunció a su contrato con los Cavaliers de Cleveland y optó por tomarse un amplio descanso en su natal Cataluña. Luego de un periodo más o menos prolongado, comenzó a recibir invitaciones para volver a las prácticas con la escuadra del Barcelona, de tal modo que su regreso a las canchas comenzó a perfilarse con la quinteta blaugrana. Finalmente, Ricky Rubio ha podido volver a la competencia ante el conjunto del Joventut de Badalona y con ello cerró un ciclo muy tortuoso, pero que por fortuna ha terminado de modo muy afortunado para uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia reciente en España. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues tenemos allí un conjunto de material para compartir con ustedes, con algunas notas que se habían venido rezagando de manera significativa, pero como ya sabemos que allá desde Chihuahua nos están sintonizando Héctor Lozano, mi querido flaco, te enviamos un saludo, mi querido amigo Alan Muela, con quien vamos a tener comunicación muy pronto, y por supuesto el convaleciente Lalo Nájera, además de por supuesto su hermano Javier Nájera. Pues vamos con un tema de los que les gusta y les apasionan, el deporte motor. Tuvimos oportunidad de platicar precisamente en la celebración del Gran Premio de México con Alejandro Reyes, que está involucrado con el área de comunicación de la Federación Internacional del Automóvil, la FIA. Pasaron algunas semanas y le volvimos a localizar después de esa primera charla allá en la presentación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Alejandro Reyes, que ha colaborado con cualquier cantidad de medios de comunicación en nuestro país, bueno, pues era prácticamente obligada la charla con Alejandro Reyes a propósito de lo que se está viviendo en el deporte de nuestro país. Esto fue lo que nos dijo allá en la capital del país el reportero, el periodista Alejandro Reyes. Fíjate que rapidísimo tengo un hijo que tiene 18 años. Ok. Pero bueno, con la película Cars nos recordamos muchísimo, sí. ¿no? Porque el final de la primera secuela, la primera serie, la primera película Cars termina así con la lengua de fuera, ¿no? Sí. Pareciera que Dani Suárez hizo lo mismo, ¿no? Sí. La lengua no, pero la parrilla, 3 milímetros es nada, ¿no? Pero la verdad es que me da mucha alegría. La NASCAR en México, la NASCAR de Estados Unidos no tenía tanta penetración como hay otras categorías, la Fórmula 1, la IndyCar, en fin. Pero yo creo que este triunfo le va a dar una vida tremenda a la NASCAR en México, y de la mano con la NASCAR México pues ahí irá creciendo. Pero fue sumamente emocionante y mira, pues Dani le ha trabajado muchísimo, ¿no? Le ha pasado de todo, sí, pero hoy afortunadamente está en un equipo sólido y con la experiencia llega a su segunda victoria. Creo que puede ser un gran año para él, sin duda alguna. Muy bien, y continuando con el tema del deporte motor, ya la Federación Internacional del Automóvil sancionó y avaló un primer evento en México, la Fórmula E. ¿Qué balance haces de esta circunstancia? Porque también la asistencia fue uno de los elementos notables en este comienzo del 2024 del deporte motor en México. Sin duda, fue el segundo fin de semana de este 2024. Mira, México se está convirtiendo, para gusto de los que nos encanta la velocidad y las carreras, se está convirtiendo en una parada inevitable y casi te diría infaltable en las categorías más importantes. Nos falta la IndyCar. Sé que hay esfuerzos de diferentes empresarios y grupos por tratar de traerse a México, como hace 20 años con Adrián Fernández, con Michel Jourdain, con el Chapulín, con Mario Domínguez, con Roberto González. Aquella generación hicieron que México volteara a la IndyCar. No había Fórmula 1 con un piloto mexicano como Checo, pero creo que este año igualmente será súper exitoso y debemos de sentirnos contentos, orgullosos y comprometidos, porque México es una parada, hoy te diría es inevitable, infaltable,
en las dos categorías más importantes de la FIA. Una que es la Fórmula E, que cumplió 9 años en México, y la otra la Fórmula 1, que pues todavía nos faltan unos meses, pero estamos ya preparando todo para que vuelva a ser un gran evento. Muy bien, ya hablaste de Checo Pérez, están desarrollándose los primeros ensayos. ¿Qué impresión te ha quedado y cuál sería la expectativa con respecto al piloto mexicano en el 2024? Pues yo creo que la expectativa tiene que ser de lo que hizo el subcampeonato para arriba. Okay. ¿Qué implicaría? Híjole, te diría, no sé si poder pelearle a Max, que es otro nivel de piloto, pero sí, ser más constante, no tener esos baches importantes que tuvo, te acordarás, después de las vacaciones de verano, ahí tuvo fines de semana que le generaron una crítica muy dura de parte de mexicanos incluso, pero sobre todo de la prensa europea, si Checo logra mantenerse en el nivel que lo conocemos, ¿no? Y al nivel del coche que tiene, por supuesto, creo que estaremos viendo la mejor temporada en la historia de un piloto mexicano, superando lo que hizo la temporada pasada, que fue su campeón, ahí muy cerrado, pero sobre todo manteniéndose más regular, tratando de pelear más podios y mejorando la puntuación, por supuesto. Pero será un gran año, un año último antes de que venga una revolución, porque el movimiento de Lewis Hamilton va a generar como en efecto un dominó, auténtico cisma. Sin duda alguna, ¿no? Se va a Ferrari, Mercedes, pum, pum, pum. Y bueno, por ahí puede estar Checo a final del 2024 en esta caída. Mejor, más que caída, en estos movimientos de fichas, como en una buena mesa con los amigos. Bueno, bien, ya nos platicaste de que han iniciado los trabajos, aunque faltan muchos meses, como lo citaste, para la celebración del Gran Premio de México, y te tenemos que dar absoluta constancia y constatar ello, porque ya nos hicieron llegar las solicitudes de acreditación para la temporada del 2024. Platícanos de eso. Sí, eso se hace a través de la FIA para los medios que tengan la posibilidad y el interés de viajar a diferentes grandes premios del mundo a lo largo de estas 24 carreras. La de México, bueno, como siempre, a finales de mes de julio se procede con el proceso de acreditación, como cada año, y preparar el evento, que también pues México se ha distinguido por año tras año darte un plus, tanto como medio de comunicación como aficionados, porque tampoco, por más gran evento que tengas, si a la gente le das lo mismo cada año, al tercer año decir, ya, gracias, ya lo vi, ya sé lo que va a pasar. Entonces, esos pequeños detalles son los que han logrado que México esté ahí en el escenario y en boca de todo mundo a nivel mundial. Será otra vez un gran premio extraordinario en el mes de octubre de este 2024. Bueno, pues ahí están las expresiones de Alejandro Reyes, ya les decíamos, colaborador en el área de comunicación de la Federación Internacional del Automóvil, y de cara a lo que será la versión 2024 del Gran Premio de México, el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Protagonista durante toda la campaña del 2023 en la categoría NASCAR Challenge, el volante originario del sureste mexicano, Eloy Sebastián López, ha comenzado la temporada del 2024 de manera realmente brillante. En el trazado del Superóvalo Potosino, el joven piloto mexicano logró el puesto de privilegio en la sesión de clasificación y ya en carrera se mantuvo siempre en el grupo de los punteros para que al término de los 200 giros a los que estuvo pactada la competencia, pudiera optar por la bandera a cuadros. Desde luego que contó con varios antagonistas de mucho cuidado, como los casos de Andrick Di Mayuga, Jorge de la Parra y el volante local Víctor Barrales Jr. Con la victoria en sus manos, Eloy Sebastián López ya garantizó su participación en la postemporada de NASCAR México Series, pues uno de los criterios para alcanzar esa instancia es haber ganado al menos una carrera del calendario oficial, y esta parte el piloto del auto número 9 ya lo ha cumplido. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes de seguir, extender los agradecimientos a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa. Igualmente a todos los amigos que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de esta emisión. Muchas gracias por estar acompañándonos, y de manera muy significativa a las personas
que no solamente nos acompañan, sino que se toman la molestia de mandarnos algún mensajito, algún recado, algún saludo. Bueno, desde Veracruz, el ingeniero Esteban Patraca, mi querido Esteban, te enviamos un saludo. Necesitamos que nos informes cuándo andas por la geografía del Bajío de la República Mexicana para coordinar esa visita, mi querido Esteban Patraca. Mario Ramos también nos deja saludos. Carlos Manuel Uribe Arroyo, que supongo que debe estar plácidamente en casa, descansando junto a su familia. David Elías Rodríguez, te enviamos un saludo, David, gracias por comunicarte. Gris Vargas, pues nada más Travel and Tips, la mejor agencia de viajes Racing. Si usted quiere acudir a cualquier evento que tenga que ver con el deporte motor, Travel and Tips, y ahí con Gris Vargas le resuelve cualquier clase de incertidumbre y de reservación o cualquier situación que usted requiera para viajar a los eventos del deporte motor con Gris Vargas, y automáticamente le va a resolver cualquier contingencia. José López también se comunica con nosotros, muchas gracias. Bueno, en unos minutos más intentaremos desahogar el resto de sus comentarios y de sus saludos. Muchas gracias. Vamos por lo pronto a nuestra sección de las 5 del bla 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 deportivo, la selección más arbitraria que ustedes imaginen de las notas trascendentes del deporte en el ámbito nacional y más allá de nuestras fronteras. La colaboración de la doctora Carolina Cervantes para esta emisión. Las 5 del bla 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 deportivo. Volvemos. Compact presenta las 5 del bla 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 deportivo. Jason Tatum continúa siendo el jugador ancla en la escuadra de Boston, y en él están cifradas amplias expectativas para poder alcanzar una plaza en la final de la mejor liga del orbe. Considerando que las series del llamado play-in habrán de disputarse a partir del próximo 16 de abril, a los equiperos de Boston habrán de corresponderles una buena cantidad de días de descanso, intentando recuperar a los jugadores que puedan presentar alguna lastimadura o lesión. En cualquier caso, los Celtics de Boston se han convertido en el primer equipo clasificado a la postemporada de la NBA. Carrera pactada a 200 giros es la que se ha desarrollado en las instalaciones del Superóvalo Potosino, con una temperatura ambiente que superaba con facilidad los 300 grados centígrados y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora. A pesar de todos estos inconvenientes, el internacional piloto mexicano Rubén García Mateos se acreditó la primera victoria de la temporada en la fecha inaugural de NASCAR México Series. De este modo, el volante capitalino comienza su búsqueda del quinto título en la mejor serie del deporte motor en México, luego de batallar con varios de sus antagonistas, entre los cuales destacaron Santiago Tobar, Javi Razo y Win Vences, además del piloto local Alex de Alba. Con una fanaticada que siempre espera resultados sorpresivos, la llamada locura de marzo alcanzó ya la instancia de los denominados Dulces 16, por lo cual ya más de los equipos contendientes al título nacional del baloncesto colegial en los Estados Unidos han quedado eliminados. Entre estos se destaca el encuentro entre el representativo de la Universidad de Yale y la Universidad de Auburn, en donde los segundos eran claros favoritos, pero fueron sorprendidos por la quinteta de Yale. Una circunstancia ligeramente distinta es la que se está viviendo en la rama femenil, en donde el gran atractivo es la jugadora de la Universidad de Iowa, Caitlin Clark, que ya se ha colocado junto con sus compañeras en la etapa de los Dulces 16. Después de la noche triste donde el equipo mayor de la Federación Mexicana de Fútbol en la rama varonil fue abatido por su similar de los Estados Unidos, ahora los aficionados han encontrado algo de consuelo con el representativo de la categoría de menores de 23 años de edad. Para el partido disputado en la cancha doblemente mundialista del Estadio Cuauhtémoc de la Angelópolis, los mexicanos salieron con una mayor disposición táctica y con un insuperable deseo de cobrar revancha. Al final, los tricolores lo han conseguido y han vencido a los pamperos con un amplio marcador de 3-0 y con ello afinan su preparación para una serie de compromisos de carácter internacional. Ni con mucho, está siendo la temporada que esperaban los fanáticos de los Lakers de Los Ángeles, pero a pesar de los múltiples descalabros, la campaña ha contado con algunos episodios muy estimulantes. Prueba de ello es el cotejo ante los llamados Pacers de Indiana, en donde los californianos sumaron la mayor cantidad de puntos del calendario regular de la mejor liga del baloncesto del orbe de la NBA. 150 puntos para los Lakers ante la escuadra de Indiana permiten a algunos albergar esperanzas de que los laguneros intenten asegurarse un puesto en la postemporada de la NBA o al menos un sitio en el denominado play-in.
Bueno, pues ahí están las 5 del bla 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 deportivo, la colaboración de la doctora Carolina Cervantes para esta emisión. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ha sido una sociedad muy productiva y en ocasiones casi explosiva, pero que ha dominado el panorama del tenis profesional para varones en los años recientes dentro del llamado circuito de la ATP. Novak Djokovic y Goran Ivanisevic, jugador y entrenador, han permanecido como mancuerna poco más de un lustro y han acumulado, entre muchos otros trofeos, 12 de ellos en torneos de Grand Slam. Con ello, el raquetista serbio llegó al número 24 de victorias absolutas, empatando un récord para tenistas profesionales, el cual comparte con la australiana Margaret Court el gran mito entre los tenistas profesionales. Hasta ahora, Djokovic no ha dado a conocer quién será el entrenador que suplirá al exjugador croata Goran Ivanisevic, quien también en su época de tenista en activo acumuló triunfos y reconocimientos muy importantes. Bueno, pues ahí escuchábamos y veíamos con atención la nota que nos ha antecedido a propósito de esta separación entre el número uno del mundo, Novak Djokovic, que no ha tenido un comienzo, digamos, muy dominante, mucho menos hegemónico en este 2024, y su entrenador, el croata Goran Ivanisevic, que los más avesados, digamos, fanáticos del tenis profesional, pues lo recordarán con un saque verdaderamente potente, sumado a su enorme estatura. Imaginen ustedes el brazo extendido, saltando y con una gran potencia, zurdo además de perfil, Goran Ivanisevic. Bueno, pues ello le bastó para figurar siempre entre los mejores del mundo en su periodo como jugador en activo, incluso finalista ya en la Catedral del Tenis en Wimbledon. Bueno, pues se convirtió con el paso del tiempo en el entrenador de Novak Djokovic, a quien vemos ahí en la pantalla, y bueno, pues tuvieron una colaboración de varias temporadas, y el día de hoy, bueno, pues Djokovic anuncia que este hombre que luce allí un carísimo reloj en su muñeca derecha no será más su entrenador el resto de la temporada del 2024. No deja de llamar la atención porque habiendo conseguido resultados tan importantes que ahora se separen, bueno, pues siempre será complicada, ¿verdad?, la relación de un deportista de auténtico alto rendimiento, de verdadera élite, como lo es Novak Djokovic, y un entrenador igualmente temperamental, sumamente prestigiado y debidamente certificado, calificado, acreditado, Goran Ivanisevic. Pero bueno, pues así ha quedado la situación ahora con esta ruptura. Bueno, contestar algunos de sus saludos. Ya nos llamó desde la capital del país mi querido ingeniero Copete, el ingeniero Copetes, Javier Jaime, que me dice que se quedaron las calcas. Mi querido Copetes, ya no te localicé allá en el Superóvalo Potosino, pero además es público el reconocimiento a mi querido ingeniero Copetes, y esas calcomanías pues iban a la maleta que utiliza mi querido Marcelo, quien vino desde Buenos Aires, sí, allá en el sur del continente, para realizar toda la parte gráfica para la transmisión televisiva de NASCAR México Series, y quería llevarse un obsequio tuyo, mi querido Copetes. Allí guárdalas porque quedamos de vernos en Tuxtla, así para que estemos pendientes de esa circunstancia, mi querido Copetes, y gracias por tu atención y por tu preocupación de entregar ese material gráfico que va a viajar hasta el sur del continente. Un saludo también a Giovanni Lara, que tuvo cualquier cantidad de complicaciones. Imaginen ustedes, rachas de viento de casi 50 kilómetros por hora allí en el Superóvalo Potosino, complicó toda la situación de la radio comunicación, de la telemetría, pero siempre la experiencia sacó adelante el compromiso. Ricardo Arenas también desde la capital del país. Nos vemos, mi querido Richard, allá en Tuxtla Gutiérrez, si el creador no dispone otra cosa. Y desde el Caribe mexicano también nos manda mensajito Gerardo El Grillo Nieto. Ya les tendremos novedades. Debutó de nueva cuenta en NASCAR México Series, no va a tomar parte más en la Supercopa, pero de ello le estaremos platicando más adelante a propósito del piloto queretano, siempre distinguido, siempre destacado, Gerardo El Grillo Nieto. Bueno, pues vámonos con la sección de El Podio, con una
digamos, una pretensión de que sea una antología de actuaciones sobresalientes, de presentaciones muy destacadas, de competidores mexicanos o extranjeros en distintas categorías, en distintas especialidades del deporte motor. El podio, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. El podio de motor y figura es presentado por Compaq. De modo más que categórico, el piloto internacional mexicano Rubén García Mateos se impuso en la prueba inaugural de la temporada 2024 de NASCAR México Series, celebrada en el Superóvalo Potosino, y con ello comienza con el pie derecho su búsqueda por sumar su quinta corona en sus palmares dentro de NASCAR México Series. Ni con mucho fue el fin de semana que esperaba, pero en el trazado de Albert Park en Melbourne, el volante mexicano Sergio Checo Pérez de nueva cuenta de una muestra de madurez, llevando hasta la quinta plaza a un auto disminuido y claramente inferior en su desempeño al de alguno de sus adversarios, con lo cual el piloto tapatío consiguió realizar un control de daños y sostenerse entre los 3 mejores competidores del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Finalista en la campaña del 2023 dentro de la categoría NASCAR Challenge, el joven competidor capitalino Andrick de Mayuga logró materializar una remontada sensacional en la primera fecha del calendario puntuable de NASCAR México Series y se adjudicó la segunda plaza en la prueba desarrollada en el Superóvalo Potosino, por lo que se mostró de nueva cuenta como un sólido aspirante al título de la temporada 2024. Bueno, pues allí está nuestra sección del podio. Nosotros aprovechamos para abrir un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Numerosas críticas ha acarreado la derrota del conjunto representativo de la Federación Mexicana de Fútbol ante su similar de los Estados Unidos desde casi todas las direcciones, estando orientadas por igual a jugadores y cuerpo técnico. En México nadie ignora lo que hay que hacer para que esta clase de dolorosas derrotas no se presenten más, pero en la órbita de quienes deben tomar las decisiones, la única prioridad son los negocios y los demás no tienen ninguna trascendencia. Por ahora la prioridad es la Copa del Mundo del 2026 y si los federativos consideran que la solución está en naturalizar cualquier cantidad de jugadores, lo harán si ello contribuye a consolidar su negocio. De este modo, lo deportivo y lo competitivo siempre quedará en segundo plano. Finalmente, para ello, son los auténticos dueños del balón y harán con la escuadra tricolor lo que les venga en gana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya se comunicaron con nosotros desde Puebla, Osana Amador. Osana, muchas gracias por estar siempre pendiente del programa, muchas gracias. Y también ya nos llamaron desde Toluca, mi querido Raimundo Romero, mi estimado Ray, te mando un saludo. Y aprovechando el viaje, permítanme ustedes la expresión, se volvió a reportar el ingeniero Copetes que él ya no está radicando en la Ciudad de México, que ahora está domiciliado en la capital mexiquense, es decir, en la ciudad de Toluca. Bueno, pues ahí está la aclaración, mi querido ingeniero Copetes, pero eso es intrascendente. Guarda por favor esas calcomanías que necesitamos que lleguen allá hasta Buenos Aires. Bueno, pues vamos con lo que corresponde a nuestro habitual recorrido, los principales titulares, las portadas de los diarios que se ocupan de la actividad del deporte, sea de manera impresa o por la vía digital. Bueno, por fin alguien coincide con nosotros, ¿verdad? Fútbol mediocre, pues sí, porque al Jimmy Lozano critíquenle todo lo que quieran, pero al final los que están en la cancha son los jugadores y la verdad, ni siquiera la medianía, sino francamente la mediocridad fue la que prevaleció en ese cotejo ante su similar de los Estados Unidos. Están en su zona de confort, cobran salarios multimillonarios, algunos de ellos están renegociando sus contratos y si ustedes se enteraran de las cantidades que demandan y que exigen, francamente más de alguno de ustedes se sonrojaría. Pero bueno, pues allí está el esto, hablando justamente de esta circunstancia, el diario de circulación nacional. Arena dice banquete de goles y está hablando por supuesto del cotejo
no de Estados Unidos contra México, sino de un partido de a de veras, la selección de España ante el representativo amazónico, y rápidamente Florentino Pérez, sí, el presidente del Real Madrid, bajó al vestidor, no de la selección española, esos ni le interesan, bajó al vestidor de la selección brasileña para inmediatamente comenzar negociaciones con varias de las figuras. Ya se dio cuenta que Vinicius salió muy delicado, de cristalito. Ya en algún momento comentaremos lo que José Luis Chilavert, sí, es cierto, ya los estoy escuchando de manera políticamente incorrecta, de modo homofóbico, se refirió a la actitud del atacante brasileño Vinicius, quien se ha quejado de los gritos racistas y discriminatorios que en muchos estadios de España le dirigen los asistentes a esos partidos. Bueno, pues no deja de ser tremendamente lamentable. Así es que Arena Deportiva se ocupa del partido entre España y la selección brasileña. Corazón a prueba de todo, se ocupa de ello el Universal Deportes, de varias de las atletas mexicanas en diversas disciplinas, particularmente en el remo y en el canotaje, que ya han conseguido su clasificación a los Juegos Olímpicos de París el próximo verano. Aunque le pese a Ana Gabriela Guevara, que ojalá haya reservado alguna parte última del presupuesto para que los atletas mexicanos puedan viajar a la Ciudad Luz, pero tampoco nos sorprendamos si dentro de algunas semanas Ana Guevara sale a declarar que ya no hay presupuesto, que salgan los atletas a botear allí en Periférico Sur, o en Insurgentes, o en el Ángel de la Independencia, o en el Zócalo, porque la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, no tiene recursos. No se sorprendan si eso ocurre en el futuro próximo. Cancha.com dice entre signos de interrogación, y Vela, bueno, pues Carlos Vela se dio cuenta hace muchos años de que a los directivos del fútbol mexicano lo único que les interesa es el negocio, lo deportivo, lo competitivo. No, pues eso déjenselo a Argentina, a Brasil, a Alemania, a Francia si quieren. En México no, nosotros tenemos que jugar contra las potencias del balompié mundial, es decir, Jamaica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Surinam, Haití, Barbados, Islas Guadalupe. ¿Quién dices tú? No, ya está diciendo una barbaridad. Esas potencias mundiales, y ponerlos a jugar en Los Ángeles, en Sacramento, en Houston, en Dallas, en Austin, allí para que toda la paisanada llene el estadio, aunque de fútbol se vea muy poco. De todo eso está perfectamente enterado Carlos Vela, y les dijo, miren, a mí francamente el fútbol ni me gusta. A mí lo que me apasiona es el baloncesto y no vuelvo a la selección nacional. Ovaciones, dice, están en la tablita Funes Mori y el Chicharito. Bueno, naturalizaron a Funes Mori. Díganme ustedes si lo han vuelto a convocar. Ahora ya naturalizaron, ¿cómo se llama ese maletón que alineaba con el Atlas y ahora con el de Cuapa? Quiñones, ¿verdad? Julián Quiñones. Julián Quiñones Diosdado. Bueno, no me sé su nombre completo, intrascendente absolutamente. Si son extranjeros, si los naturalizan, tienen que marcar una diferencia significativa. Si no, no tiene sentido. Bueno, a Funes Mori, les reitero, ya ni lo convocan. Y el Chicharito, bueno, pues está completamente fuera de forma, al margen de su veteranía y de la trayectoria, que no hoy es el tema de debate. Hoy no se discute esa circunstancia, sino que lamentablemente no es el jugador, no es más el ariete que las Chivas Rayadas del Guadalajara necesitaban para esta campaña. Le quedan 5 partidos al torneo regular. ¿Reaccionará el Chicharito? Bueno, pues no lo sabemos. Meta dice, gana el respeto, y ahí está Vinicius agradeciendo el reconocimiento y el aplauso del público. Bueno, sí, lo de Vinicius es grave, es preocupante, sí, pero imaginen ustedes que en algún momento el propio José Luis Chilavert, el propio Hugo Sánchez, le cantaban cualquier cantidad de linduras a Hugo Sánchez. ¿Y dónde cayó todos esos torpes reclamos? Pues en la cancha, ¿verdad? En la cancha los cayó Hugo Sánchez.
Y bueno, nosotros también vamos a hacer apenas un brevísimo silencio, vamos a abrir un paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En contraste con lo que viene ocurriendo con la selección mexicana, en el sur del continente, Ricardo Gareca tuvo su presentación como nuevo timonel del representativo chileno de balompié, alistándose para la versión 2024 de la Copa América. Chile enfrentó de manera consecutiva a dos conjuntos europeos, en primer término a la oncena de Albania y en segundo orden a los subcampeones del mundo, el conjunto francés. Ricardo Gareca echó mano de varios elementos novedosos, obligado por la ausencia de otros jugadores de talla de Gary Medel y del propio Arturo Vidal, quienes por diversas razones no consiguieron alinear en este par de encuentros. Primero goleada sobre Albania al son de 3-0 y después un partido muy disputado con la selección de Francia, con el cual cayeron al son de 3-2, pero dejando muy buenas sensaciones en la presentación del timonel argentino Ricardo Gareca. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, algunos dirán, qué bueno que ya se terminó el ayuno, la llamada fecha FIFA, esos partidos oficiales, y habrá que regresar a la contienda del balompié de paga de nuestro país. Y algunos otros dirán, bueno, pues es la tristeza, ¿verdad? Porque algunos de los partidos son verdaderamente infames, infumables, algunos otros expresarían esta aseveración, pero bueno, vamos con la revisión de orden estadístico del balompié mexicano, cómo marcha el denominado torneo Clausura 2024 en la división de honor de nuestro país. Ahí está el Clausura 2024, los resultados de la ronda 12ª. El Querétaro supera al peor equipo del fútbol mexicano, los Bravos de Ciudad Juárez, por la mínima diferencia, un tanto contra cero. Tijuana, que sigue sin ganar, 12 partidos sin ganar Miguel El Piojo Herrera, y algunos siguen pensando que es uno de los técnicos más calificados del balompié mexicano. Bueno, 2 para el Santos, 2 para los Xolos de Tijuana. Cruz Azul, que tuvo un arranque, algunos dirían, francamente saético, y después ha caído terriblemente. Pierde al Necaxa 2-1, León hace lo propio con Puebla, 2-1, y ya salieron hoy los equiperos del Puebla, ¿verdad? Algunos con que podrían decir con cierta vergüenza deportiva. Tenía que ir el técnico a comparecer ante los medios de comunicación, preparando el partido del fin de semana que se aproxima, pero los jugadores pidieron hablar con los reporteros y extendieron disculpas. A toda la afición poblana, estamos apenados, estamos avergonzados, no es la campaña que todo mundo desea, tampoco nosotros estamos a gusto, pero ¿qué tal corrieron ya al técnico mexicano Ricardo Carvajal? Bueno, así está la situación. Ojalá que en la cancha esa vergüenza deportiva la manifiesten, la expresen con un mejor desempeño en el terreno de juego. Y Tigres golea al Morelia, convertido en Mazatlán 5-1, porque el dueño del equipo está preocupado por un campo de golf allá en Bahías de Huatulco. No tiene tiempo de ocuparse de lo que suceda con, les dicen cañoneros. Pues no sé si porque los golean cada jornada o no sé por qué les llaman cañoneros si son malísimos. Bueno, esos son los resultados y entonces vamos con el resto de los marcadores. Guadalajara y América no se hacen daño, 0-0 en el otrora Clásico Nacional. Atlas pierde en casa ante los Rayados del Monterrey, 2-1. San Luis supera en el Alfonso Lastras a los Tuzos del Pachuca, 2-1. Y Toluca golea a los Pumas de Universidad, 3-0, en donde parece ser que ya se hartaron también del técnico argentino Gustavo Lema. Actuaciones verdaderamente penosas del equipo del Pedregal. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Los Rayados, el equipo más aburguesado de todo el fútbol mexicano, lo reitero y lo sostengo, el equipo más aburguesado de todo el fútbol mexicano, son los líderes, tienen 28 unidades, los de Coapa les escoltan con 25 puntos, los Diablos Rojos del Toluca llegaron a 23, Cruz Azul se quedó en 22, igual que Pachuca, Tigres llegó a 21, a lo mismo que Necaxa, Querétaro, el mismo Querétaro de Mauro Herc, ya saben ustedes, 17 unidades, mismas que tienen los Esmeraldas de León,
completando el listado de los 9 mejor colocados en la tabla general. Guadalajara tiene 16, lo mismo que Pumas. Imaginen, Chivas y Pumas por debajo del Querétaro. ¿No les da un poco de rubor? No lo sé. Santos 14 unidades, San Luis 13, el Atlas, sí, no es que viven de la historia, ganamos 2 torneos, sí, eso es el pasado. En el presente, ¿dónde están? Debajo del San Luis y del Querétaro, vergonzoso. Bueno, el Morelia convertido en Mazatlán tiene 9 puntos, los Xolos de Tijuana, que no saben ganar, tienen solamente 8 unidades. El Puebla, que tuvieron que salir a pedir disculpas los jugadores, tienen 5 puntos. Y los Bravos de Ciudad Juárez tienen solamente 3 unidades. Y de allí, bueno, pues nos vamos con lo que corresponde a la tabla de los romperredes. Salomón Rondón del Pachuca tiene 7 unidades y con 6 anotaciones aparecen 4 atacantes. Diver Cambindo de Necaxa, Federico Viñas de León, Víctor Guzmán el Pocho del Guadalajara y Guillermo Martínez de Pumas, ex de Puebla, tienen 6 dianas en su contabilidad particular. Y nos vamos entonces a la tabla del dolor, donde se acaban las opiniones. Reitero, y no es una opinión, es un hecho contundente. El peor equipo del fútbol mexicano, los Bravos de Ciudad Juárez, los últimos en la tabla general y también los últimos en la tabla del porcentaje, 0.8871, los Xolos de Tijuana, 0.9588, el Morelia convertido en Mazatlán, 0.9897, los Rayos del Necaxa, 1.1546, y el San Luis con todo y la victoria, 1.1959. En Querétaro tienen motivos para estar de fiesta, tercera jornada consecutiva en que ya no aparecen entre los 5 peores de la tabla del porcentaje. La jornada que se avecina para compartir con todos ustedes, aquí la tenemos. En el Cuauhtémoc, Puebla recibe a los Tigres. A ver si no salen después con otra presentación, otra comparecencia ante los reporteros para volver a pedir disculpas los de la franja. El Morelia allá en Mazatlán recibe a los Xolos de Tijuana, los de Cuapa son anfitriones del San Luis en el Estadio Azteca, Pachuca le hace los honores a Toluca, Monterrey enfrenta al Guadalajara, un partido muy complicado para Fernando Gago, que está demostrando, está exhibiendo que es un técnico aprendiz. Nunca había dirigido un equipo medianamente relevante, ni siquiera en su país natal, pero en México, hombre, por favor, vente a dirigir al Guadalajara, ¿por qué no? Los Pumas reciben a Cruz Azul en el Estadio Olímpico México 68, Atlas en el Jalisco es anfitrión del Querétaro, Necaxa recibe a los Esmeraldas de León allá en Aguascalientes y los Bravos de Ciudad Juárez en el Olímpico le hace los honores al conjunto lagunero del Santos de Torreón. Estaremos pendientes de esa jornada, a ver si hay modificaciones importantes. Ya saben ustedes, todo mundo pensando en clasificarse al menos entre los 10 primeros, ¿verdad? Para ir, aunque sea, al repechaje y de allí cualquier cosa puede suceder. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.